La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con el cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Al final, lo que estamos diciendo es cuánta energía eléctrica absorbe un elemento que se encuentra dentro de un circuito. En el Sistema Internacional de Unidades, la potencia se mide en vatios. En el caso de los circuitos eléctricos, cuando la corriente fluye a través del circuito, puede hacer diferentes tipos de trabajos en los componentes que tienen el circuito. Puede ser un trabajo mecánico, como mover un motor, un trabajo termodinámico, como calentar una resistencia. También podemos tener conversión de esa energía de muchas formas útiles, como luz, como movimiento, como sonido, como procesos químicos. Puntualmente en esta parte del curso nos interesa conocer la potencia en corriente directa o corriente continua. Esa potencia se expresa mediante la ecuación P igual a voltaje por corriente. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm o utilizamos la ley de Ohm para reemplazar alguno de estos elementos, voltaje o corriente, nos salen estas otras expresiones de la potencia, como que la potencia es el cuadrado de la corriente por la resistencia, o que la potencia es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Basándonos en la expresión de potencia, que es voltaje por corriente para DC, podemos nosotros, a partir de esa información de potencia, saber en un elemento pasivo de un circuito cuánto voltaje o cuánta corriente transcurre. Si tuviésemos una resistencia y nos dicen que la potencia que disipa esa resistencia fuese de 3 vatios y que la corriente que circula a través de la resistencia es de 100 miliamperios, podemos a partir de esta información encontrar otros valores. De la ecuación de potencia podemos despejar el voltaje. Entonces el voltaje sería igual a la potencia sobre la corriente. De aquí tendríamos que 3 vatios dividido entre 100 miliamperios, 100 por 10 a la menos 3 amperios, nos daría el valor de voltaje que está siendo aplicado en ese instante en la resistencia. Esto es lo mismo que escribir 3 por 10 a la 3 sobre 100, lo cual nos daría que el voltaje aplicado es 30 voltios. Siempre tenemos que expresar las unidades en vatios, en amperios o en voltios con el fin de obtener dicha información. Pero no solamente podemos saber cuántos voltios hay a través de la resistencia para obtener esa potencia de 3 vatios con ese flujo de corriente, sino que puedo calcular también qué valor de resistencia es la que tengo en ese momento. Para ello podemos aplicar las otras fórmulas de potencia, como que potencia es B cuadrado sobre R, o que potencia es igual a I cuadrado por R. Cualquiera de las dos me puede llevar a encontrar el valor de la resistencia. Según los datos iniciales del problema que nos daban potencia y corriente, podemos utilizar esta ecuación que tengo acá para encontrar el valor. Por lo tanto, la resistencia sería potencia sobre corriente al cuadrado. Esta potencia, 3 vatios, sobre la corriente al cuadrado, que sería 100 por 10 a la menos 3 amperios al cuadrado. Tendríamos entonces que la resistencia es 3 sobre 100 al cuadrado, sería 10.000 por 10 a la menos 3 al cuadrado, sería 10 a la menos 6, lo que nos daría 3 por 10 a la 6 sobre 100.000, lo podemos expresar como 10 a la 4. Por lo tanto, el valor de resistencia, en este caso, sería 3 por 10 a la 2, 3 por 100, 300 ohmios. Este es el valor de la resistencia en este ejemplo en particular. Supongamos que tenemos un cargador de teléfono cuya potencia de salida fuese de 6 vatios. Entonces, ese elemento nosotros sabemos que él va a entregar un voltaje, que va a entregar una corriente, y que también conocemos el valor de la potencia, que es de 6 vatios. Normalmente estos cargadores, como son de 5 voltios a la salida, podemos entonces decir cuánto es la corriente máxima que le podemos sacar a este dispositivo. De la ecuación que potencia es voltaje por corriente, puedo extraer dicha información. Entonces la corriente va a ser igual a la potencia dividida entre voltaje, que sería 6 vatios, sobre 5 voltios. Esto me da 1.2 amperios. Es decir, que mi dispositivo tiene la capacidad de entregar 1.2 amperios de corriente con 5 voltios a la salida.